Bienvenidos todos a Teos Place, es un gusto que nos puedan acompañar, los que nos ven en las redes sociales, en las otras sedes, en el canal OPA y los que están aquí con nosotros hoy. Hace 3 semanas empezamos a hablar de la carrera de la vida. Vimos que muchos corren sin saber para dónde van, viven cada día sin tener un propósito, dirección final, simplemente van quemando cada etapa de la vida sin pensar a dónde quieren llegar al final. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y en ese camino, buscando ese propósito que Dios tiene, es donde nuestra vida va a tener sentido, donde vamos a realizarnos, donde nos vamos a preparar para lo que viene después. No es posible mejor vida que aquella que Dios tiene planeada para nosotros. Por lo tanto, nuestra meta debe ser conocer a Jesús de una manera cada vez más íntima, disfrutar de los planes que Él tiene para nosotros aquí, en esta vida, y llegar listos, estar preparados para el día que entremos en su presencia. Me voy a desviar un segundo de lo que les pensaba decir hoy, pero quiero aprovechar, porque esta carrera, si ustedes la quieren correr bien, ahora tenemos una oportunidad que solo tenemos cada 2 años y es la campaña de Transformados. Ya les hicieron el anuncio, pusieron a Cami a hablar. Creo que deberían de estar todos motivados, pero por si acaso todavía le están dando vueltas en la cabeza, piensen en esto. Si ustedes quieren correr bien la carrera, tienen una oportunidad de en 8 semanas dejar que Dios trabaje en su salud espiritual, su salud física, mental, emocional, relacional, financiera y vocacional. O sea, en alguna de todas tiene que usted tener problemas, ¿verdad? Y probablemente en todas. Entonces, Dios va a trabajar. Han dicho muchas de las cosas lindas de la campaña de que todos estamos estudiando lo mismo, pero también es el estar enfocados en la misma cosa durante toda una semana, ¿verdad? Porque usted va a recibir una charla, va a recibir un estudio, pero además va a hacer devocionales durante la semana, todos en el mismo tema, y una actividad a fin de semana que si nos quiere acompañar también. Entonces, es como Dios dejando que Dios trabaje en nosotros todos los días de la semana en un tema en particular, algún tema importante, nuestra salud, ya sea financiera, emocional, espiritual, la que fuera. Son 8 semanas. No se lo pierdan. Y seguimos con el tema. Vamos a correr la carrera bien preparados, ¿verdad? Una vez que nosotros definimos, entendemos que necesitamos ponernos esa meta, la meta más importante, que es, entonces todos los objetivos a corto plazo en nuestra vida deberían de ayudarnos a caminar en esa dirección de la que estamos pensando, ¿verdad? Un objetivo que nos lleva en una dirección diferente o nos atrasa o nos desvía totalmente de nuestra meta. Entonces, todo lo que nos proponemos en esta vida deberíamos de filtrarlo y pensar si en algo nos ayuda a mejorar nuestra relación con Dios. La segunda semana vimos que igual que un corredor que corre una carrera, tenemos que entrenar disciplinadamente para la carrera de la vida, ¿verdad? Ellos comen varias veces, un montón de veces al día y corren bien y no comen ciertas cosas, hacen ciertas actividades. Pero en la vida espiritual nosotros tenemos que tener una disciplina diaria de sacar tiempo para hablar con Dios, para leer su palabra, para pasar tiempo a solas con Él, buscar tener tiempo con otros creyentes con los cuales podamos alimentarnos y ayudarles a ellos. Hay demasiadas cosas que necesitamos hacer, pero bien hechas. Y para eso tenemos que decidir, voy a correr, voy a entrenarme bien, voy a vivir la vida para correr bien mi carrera. Evitar obstáculos, todas esas cosas que se nos atraviesan, ¿verdad? Y lo último que dijimos fue recordar que esta no es una carrera cualquiera, no es una carrerita, es la carrera más larga que podemos correr, porque empezó cuando nacimos y se acaba cuando nos vamos, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Y hoy vamos a empezar con la tercera y última parte de la serie de la carrera. Entonces vamos a orar, acompáñenme en una oración y entramos a ver el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por una oportunidad más para reunirnos, para poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que pongas tus palabras en mi boca y que tu Espíritu Santo hable a través mío, Señor. Que prepare nuestros corazones a todos los que nos están viendo, donde sea que nos están viendo, en el momento que nos estén viendo, Señor, que tu Espíritu esté ahí
acompañándolos, dirigiéndoles, tocando sus corazones, Padre, para que todos podamos verdaderamente tomar decisiones serias en cuanto a nuestra disposición para correr esta carrera lo mejor que podamos para estar listo el día que tú nos llames. Te pedimos que nos acompañes esta noche, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, hoy nos vamos a centrar en este pasaje. Filipenses 3, 12, 14. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Okay. Para mí es un pasaje que me impresionó la primera vez que me lo leí y a menudo todavía me impresiona cuando lo leo, porque si uno lee el Nuevo Testamento, ve la vida de Pablo, uno dice, si hay alguien que estaba listo era ese mae, ¿verdad? O sea, era como el cristiano estrella. Y dice, yo mismo no lo he logrado, ¿verdad? Él no lo había logrado. Entonces, si usted cree que ya lo llegó, olvídese, le falta un buen rato, ¿verdad? Pero hay varias cosas que podemos aprender aquí. Pablo tenía muy claro la carrera de la vida. Él sabía cuál era la carrera que él estaba corriendo. Pero quiero que nos preguntemos a qué se refiere Pablo cuando dice que no lo ha conseguido todo. Que quiere alcanzar aquello para lo cual Cristo lo alcanzó a él. ¿De qué está hablando? Vamos a devolvernos como 2, 3 versículos antes y vamos a leer. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Okay. Aquí Pablo nos dice claramente cuál es la meta en su vida, cuál es la cosa por la cual él dice todavía no lo he logrado. Dice, ¿verdad? Palabras para mí muy impresionantes y probablemente si usted es más o menos nuevo dice, ese man está loco, ¿verdad? Porque él dice no solo que quiere acercarse tanto a Jesús que pueda compartir en los sufrimientos que tuvo Jesús y en el poder para ser como Él al final de la carrera, para llegar a ser como Él. Entonces, bueno, no sé, yo probablemente no pediría mucho la parte de los sufrimientos, pero sí nuestra meta principal en la vida debería ser conocer a Jesús cada vez más íntimamente para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Esa es nuestra meta, cada vez parecernos más a Jesús. Hoy en día hay muchos, probablemente algunos aquí sentados o viéndonos remotamente, que quieren tener los beneficios de la vida cristiana, pero sin las responsabilidades y la disciplina que se requieren. Quieren recibir el perdón de Dios, la guía de Dios, sin tener que dejar de lado las cosas que estorban en el camino, ¿verdad? Quieren tener el gozo y la paz que Dios nos da, sin tener que hacer un esfuerzo para relacionarse y conocer a Dios cada vez más íntimamente. Sin ponerse como meta conocer a Dios y parecerse a Jesús, quieren recibir todos los beneficios que Dios nos ofrece cuando vivimos como Él quiere que vivamos. Ahora, ¿cómo sé que para Pablo esta meta es la carrera principal y no una carrera más, un adendum ahí, un agregado a la vida? Vamos a devolvernos un par de versículos más. Filipenses 3, del 7 al 9a. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Si se fijan, empieza diciendo, todo esto que antes valía mucho, todo esto lo viene describiendo en los primeros 7, 8 versículos, y nos dice, ¿verdad?, que él nació, que él es de ciudadano romano de nacimiento, que era un hombre de buena familia, que tenía plata, posición social, estudiado, fariseo, tenía todas las cualidades que lo hacían un hombre de los que la gente diría, ese mae lo tiene todo, ese mae está en todas. Era un hombre intachable, dice. Pero aún así, cuando él reconoció quién lo llamaba, bueno, eso sí lo llamaron muy directo, ¿se acuerdan? Que lo tiraron al piso y Jesús le dijo, ¿y por qué me persigue? ¿Verdad? Pero cuando se dio cuenta quién era el que lo llamaba,
Él hizo a un lado todo aquello que consideraba importante para enfocarse y correr hacia esa nueva meta. Conocer a Jesús más íntimamente y parecerse a Él. Ahora, aquí dice que Él a nada le concede valor. Todas aquellas cosas que antes eran importantes para Él, ahora es como estiércol. Esta versión dice basura, creo. Pero la palabra original se traduce estiércol, y para los que no saben lo que es un caballo después de que come, eso es lo que devuelve, es estiércol, ¿verdad? Lo que él está diciendo es, todas aquellas cosas que yo consideraba valiosas, mi ciudadanía romana, mis estudios, mi prestigio, mi familia, todo, y usted puede poner ahí lo que usted quiera, sus títulos, el trabajo que usted tiene, ¿verdad? Lo que usted considera que lo hace importante en este mundo. Si usted reconoce quién es el que nos está llamando, todo eso es como estiércol. Como diríamos los chicos, no, mejor no, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Pablo era un hombre que tenía de todo de acuerdo a la época, pero él se dio cuenta que pasaba a ser, en comparación, no es que no tenían valor estas cosas, no es que dejan de tener valor, es que en comparación pierden valor, ¿verdad? Bajan de prioridad en su vida. Y esa idea debería ser obvia cuando nosotros pensamos quién es Dios, que quiere abrirnos las puertas del cielo, nos manda a su Hijo para rescatarnos y quiere que nos acerquemos, que lo conozcamos, nos enseña cómo vivir, cómo amarlo, etc. Debería ser obvio para nosotros, pero por alguna razón la idea no penetra en este pedazo de madera que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Hay montones de gente que creen que pueden tener un Dios a la medida. Quieren que Dios se ajuste a sus ideas. Ustedes pensaron, no, es que Dios no puede ser así. Dios debe de ser lo que se les ocurrió, ¿no? Que calce a lo que usted quiere que Dios sea. Es un poco rara la idea. Pensar que el creador del cielo y tierra no es como es, sino como yo quiero que sea. Pero mucha gente piensa así. Tienen sus ideas, preconcepciones, ¿verdad? Y entonces pueden relacionarse a Dios en sus propios términos que ustedes escogieron y no según lo que Dios nos dijo claramente en su palabra. Y esto lo que dice es que no hemos parado un segundo a pensar quién es el que nos llama, quién es Dios, creador del cielo y tierra, del universo, de esa magnífica creación del Señor, el que dijo, hágase. Y ¡capuf! ¿Verdad? Es como, wow, que se dé cuenta que existimos, ya es como, ¿verdad? Y no solo sabe que existimos, sino que nos ama y quiere que lo busquemos, que nos acerquemos a Él. Y entonces yo le voy a decir, no, pero así no. Esa vara de leer Biblia, no. A mí mándeme un correo, ¿verdad? Mándeme un WhatsApp, no sé, ¿verdad? De estupideces que uno piensa. No, yo quiero, cuando yo voy a hablar con usted, yo voy a poner perfume ahí, vainas. Inventan toda clase de tonteras o piedritas o qué sé yo. Dios se va a relacionar con nosotros como Él quiera, cuando Él quiera. Y a nosotros, las criaturas que no somos nada en este universo, nos toca decirle, gracias Señor, que me das el privilegio de poder acercarme y disfrutar de tu maravillosa majestuosidad. Si ustedes no han llegado ahí, entonces siéntense un rato a pensar, váyanse a la playa un día en la noche y se ponen a ver las estrellas para arriba y dicen, ¿quién hizo esta vaina? ¿Y usted es el que quiere hablar conmigo? ¿Usted es el que quiere que yo me le acerque? Cuando piensen en eso, cuando les entre en el cerebro, ustedes van a ver que tienen que cambiar sus prioridades. Esa es nuestra meta, acercarnos a ese ser maravilloso que nos ama. Volvamos a los versículos que leímos al principio, nada más porque ya se nos olvidaron. Filipenses 3, 12 al 13. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Entonces dice, no he alcanzado la meta todavía. Lo que voy a hacer es olvidar lo que queda atrás y esforzarme para alcanzar lo que está delante. Dejar de pensar en lo que ya pasó y enfocarme en lo que todavía me toca hacer. Ahora,
esa idea debería ser obvio, ¿verdad? Que no podemos correr una carrera viendo para atrás, no es como muy buena idea. Cuando yo tenía como 7 años, andábamos toda la familia, estábamos en otro país, en una ciudad desconocida para nosotros. Íbamos caminando y era un montón de gente, no me acuerdo ni qué ciudad era, yo estaba muy chiquillo, pero era una ciudad llena de gente. Y entonces íbamos caminando y algo vi en una ventana y me quedé viendo en la ventana. Y en eso me di cuenta que no había nadie a mi alrededor y entonces me asusté y di vuelta y salí corriendo. Y era como en San José, que hay postes en la acera, ¿verdad? Y hice así, ¡guau! Y ¡pa! Pegué contra el poste, quedé tirado en el piso, pegando gritos. Y debo haber gritado suficientemente duro que mi familia me encontró ahí, ¿verdad? Ahora se los puedo contar y puede hacer gracia y no me duele. Pero sí me acuerdo que tuve una gran chichota en la cabeza y que me dolió bastante. Y eso es obvio, no debemos de correr viendo por otro lado. Pero este golpe ilustra lo que nos puede pasar si tratamos de vivir la vida, correr la vida, viendo hacia atrás. Puede ser muy doloroso. Necesitamos mantener nuestros ojos en la meta. Nuestro pasado, ya sea bueno o malo, nos puede causar que nos perdamos el futuro por estar viendo para atrás. No podemos dejar que el pasado se interponga en nuestro futuro, en nuestra meta. A veces pasamos un obstáculo en la vida, nos sentimos bien, estamos celebrando y todo eso es pura vida, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar viendo hacia atrás la época dorada, ¿verdad? Porque vienen más obstáculos y tenemos que terminar la carrera. En el área espiritual, ni siquiera nos podemos quedar quietos. Si usted para en su caminar con Dios un ratito, no, es que voy a descansar. Me voy a ir una semanita de vacaciones y Dios entiende. Ya que no voy a trabajar, tampoco voy a leer Biblia y no voy a hacer nada, voy a descansar. Eso no funciona. En la vida cristiana, si usted para, se resbala hacia atrás. Va como si fuera esas escaleras de los moles, pero al revés, ¿verdad? La escalera viene para abajo y usted va tratando de subir. Si usted para, se devuelve, ¿verdad? Así es la vida, lástima, pero así es. Hay gente que vive en las experiencias de ayer. Algunos de ustedes tienen testimonios poderosísimos que nos cuentan y ¿verdad? Escalofríos y todo de ver lo que Dios hizo, son lindísimos, podemos aprender de lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros. Pero la pregunta que siempre debemos de preguntarnos no es lo que ya Dios hizo, sino ¿qué está haciendo Dios hoy en mi vida? ¿Y qué estoy haciendo para conocerlo mejor? A veces, cuando se nos pone la vida difícil, quitamos nuestros ojos de Jesús. ¿Se acuerdan Pedro cuando Jesús le dijo, venga, camine sobre el agua? Y él empezó a ir pura vida caminando sobre el agua y en eso hizo, ¿qué estoy haciendo? ¡Cum! Y se hundió, ¿verdad? Porque quitó sus ojos de Jesús. Nosotros a veces hacemos eso. Se nos pone un poquitito difícil la vida y entonces quitamos los ojos de Jesús y volvemos a ver atrás con añoranza, ¿verdad? Como que los años que pasaron hubieran sido mejores. No somos los primeros en hacer esa estupidez. Yo sé que ustedes no, yo soy el único estúpido aquí para que no se sientan ofendidos, ¿verdad? Hay alguien que me acompaña ahí, pero bueno. Cuando Dios sacó a los judíos de Egipto, ¿se acuerdan? Hizo un montón de milagros y después fue y les abrió el mar en dos y pasaron al desierto. Acababan de cruzar al otro lado, de ver un increíbles milagros y empiezan a quejarse. Porque cada vez que se les ponía un poquito difícil la vida, querían volver atrás. Como si hubieran estado mejor en Egipto como esclavos. Leamos. Números 14 del 2 al 4. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos una cabecilla que nos lleve a Egipto. Los que no han leído el Éxodo vieron la película de Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan los milagros?
Y uno dice, ¿qué clase de animales? ¿Verdad? Estos judíos eran medio brutos. ¿Cómo puede ser que quieren volver a Egipto, a donde eran esclavos y maltratados durante tantos siglos? Y casi de la misma manera, cuando la vida cristiana nos pone obstáculos a nosotros, empezamos a pensar que tal vez estábamos mejor como esclavos del pecado que donde estamos ahora. Algunos de ustedes no creo que nadie tan bruto. Espérese. Ustedes no se imaginan cuánta gente he conocido yo aquí en Teos que vinieron destrozados, venían mal. Se acercan a Dios. Dios les limpia la vida, mejora su vida, cambia todo mejor. Y en eso empieza a ponerse un poquito difícil la cosa. Se me desaparecen. Vuelven atrás. Al licor, a las drogas, al ex que no les convenía. Toda clase de estupideces hacen, ¿verdad? Echan para atrás, vuelven a los mismos pecados o a las mismas situaciones que les causaron dolor antes, de las cuales venían huyendo cuando se acercaron a Dios. Vuelven atrás, vuelven a la esclavitud de la que estaban antes. No parece racional, pero eso es lo que hace el ser humano. A veces volvemos atrás porque se puso difícil la cosa. Otra razón por la que vemos para atrás cuando estamos corriendo hacia adelante es porque nos mantenemos agarrados de la culpa de los pecados y del fracaso del pasado. No lo voy a poner a levantar la mano, pero estoy seguro que hay varios aquí. Cuando nos acercamos a Dios, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él nos perdonó. Pero a nosotros nos cuesta perdonarnos. Porque mi orgullo por dentro dice, pero Benjamín, ¿cómo puede ser tan idiota usted? ¿No? ¿Cómo puede ser que haga lo mismo otra vez? Y Dios está diciendo, ¿por qué medio bruto? Pero ya lo perdoné, ¿verdad? Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Mi orgullo no me deja aceptar que yo soy capaz de hacer eso. Pero la realidad muestra que sí soy capaz. Y entonces tenemos que aceptar la realidad y aceptar el perdón que Dios nos ofrece, en vez de seguir crucificándonos cuando ya Jesús pagó por ese montón de pecados que yo cometí. Cuando nos acercamos a Él, pusimos nuestra vida, Él nos perdonó. Ahora les voy a poner un ejemplo, porque ustedes dicen, es que Benjamín, usted no tiene idea, usted era un carajillo, usted no se ha jalado tortas grandes. No tan grandes, pero les voy a poner un ejemplo que no soy yo. Pablo perseguía a los cristianos por ser cristianos y los metía a la cárcel y aprobaba si los mataban. Y vean lo que escribe. Primera de Timoteo 1, 15, 16. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Me encanta como lo dice Pablo y usted le puso el énfasis exactamente ahí. ¿Verdad? Dijo, me usará como principal ejemplo de su gran paciencia, aún para los peores pecadores. ¿Verdad? Dice, si hasta a mí me perdonó, ¿quién se cree usted? ¿Verdad? Dice, y otros se darán cuenta que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. O sea, Jesús, su sacrificio fue tan grande que si nosotros creemos en Él, Dios ha perdonado nuestros pecados, no importa la magnitud de lo que usted haya hecho. Y si Él nos perdonó, ¿quién soy yo para seguir arrastrando con la culpa en vez de enfocarme en lo que Jesús me está diciendo que me enfoque para correr bien la carrera? Nosotros seguimos consumidos en culpa, sintiendo autolástima. ¿Se imaginan que Pablo hubiera hecho eso? Hubiera pasado toda su vida pensando, ay, sí, yo soy cristiano, ya me perdonaron, pero qué barbaridad. Nunca hubiera escrito nada, no hubiera ido a predicar a las iglesias, no tendríamos Nuevo Testamento. Bueno, casi nada, porque él escribió un montón.
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ese es un versículo lindísimo, que si usted es de los que anda jalando culpas, acuérdese lo que ahí dice. Si usted ya se arrepintió, usted va y le confiesa a Dios sus pecados, y Él es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Un hijo de Dios arrepentido se confiesa, Dios lo perdona. Esos pecados ya fueron cancelados con la muerte de Jesucristo. A nosotros nos toca dejarlos atrás y dejar de estar viendo hacia atrás y correr con nuestra vista puesta en la meta. Es una carrera de obstáculos. Si usted está viendo para atrás, se va a ir de jupa, de fijo. La vida no es fácil. Si no estamos enfocados en lo que estamos haciendo, sabiendo para dónde queremos ir, nos va a ir mal, nos vamos a ir en un guindo, nos va a pasar algo. Tenemos que seguir hacia adelante. Cuando Pablo dice que él se olvida de lo que queda atrás, no es literalmente que, ¿verdad?, le hicieron ahí le lavaron la jupa, ¿verdad? No es que lo borró de la memoria, eso es imposible. Y hay un dicho que dice, el que no aprende de la historia la va a repetir. Entonces tenemos que aprender de nuestros errores del pasado para no volver a cometer las mismas cosas. Pero no vivir repasándolos uno y otra vez. Ahora, eso es muy humano y yo creo que todos lo hemos hecho, sobre todo cuando nos jalamos una buena torta. Entonces, ay, pero ¿cómo es posible? Y es que si yo hubiera dicho esto, si hubiera hecho lo otro, y dele, ya no lo puede cambiar, ya lo que pasó, pasó. Ahora piense cómo puede reparar, pedir perdón y echar para adelante. Ya no podemos seguir viendo hacia atrás. Tiene que ser como una cicatriz. Ya Dios nos perdonó, nosotros sabemos dónde está la cicatriz, nos recuerda que en algún momento nos dolió, pero ya no nos duele, ya eso no es lo que yo estoy viviendo. No podemos dejar que los fracasos del pasado, los dolores, las desilusiones nos impidan experimentar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Pablo nos está motivando a que no seamos prisioneros del pasado. Vamos a ver un pequeño video. After being cut from his high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teacher said he would never amount to much. Was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A high school dropout whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt. Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound. They have no future in show business." His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never tried anything new. No sé quién tuvo la paciencia de hacer eso, pero está muy bueno porque son casos de la vida real, personas impresionantes al final de sus días, pero que pasaron por momentos duros. El que a mí más me impresionó fue el de Abraham Lincoln, ¿verdad? Que había perdido 8 elecciones antes de quedar de presidente, ¿verdad? Y él no se rindió. Me imagino que la mayoría han oído hablar de Winston Churchill, fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, hombre famoso. Él repitió 3 veces el tercer año de colegio, o sea, no pintaba que era muy vivo, era bien vago, ¿verdad? Durante la guerra demostró ser un hombre impresionante, como pocos. Y entonces, al final,
lo invitaron a dar un discurso a la graduación de Cambridge, una de las universidades más famosas de Inglaterra. Y cuando llegó a dar, ¿verdad? Siempre la gente se echa toda una charla ahí larguísima, y él llegó, era un mae que andaba siempre con sombrero, se quitó el sombrero, se quitó el puro, pues siempre andaba fumando puro, y les dijo, never give up. Y unos segundos después repitió, never give up. Y ese fue todo su discurso. Este pasaje de Pablo, exactamente eso es lo que nos dice. Nunca se rindan. La carrera no se acaba hasta que se acabó. Tenemos que correr bien hasta el final. Vamos a leer una última vez el pasaje que estamos viendo. Filipenses 3, 12, 14. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces nos habla de dejar atrás lo que hay que dejar atrás, que Él no se rinde, que Él corre hacia adelante. Y dice, sigo hacia adelante. Interesante que Pablo nos dice, algún día, cuando salga de este enredo, cuando tenga tiempo, cuando sea más conveniente, cuando no sea tan difícil, voy a seguir adelante. Él dice, dejo de ver para atrás y sigo adelante. Él está corriendo la carrera en tiempo presente. No se está tomando un break. Abraham Lincoln dijo, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Los ticos somos buenísimos para hacer lo opuesto, ¿verdad? Lo que dijo Abraham Lincoln. Es, si puedo dejarlo para mañana, ¿para qué lo voy a hacer hoy? No sé por qué, pero así es como pensamos, ¿verdad? Y eso muestra por qué el país está como está. Me imagino que todos se acuerdan de la historia de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Lo importante no es cómo empezamos la carrera, sino cómo termina. Y algunos de ustedes pueden pensar como, no he corrido bien, ya tengo tantos años y estoy muy atrás. No se rinda, enfóquese hacia adelante y corra bien lo que le queda de correr. Debemos priorizar, estar dispuestos a sacrificar otras cosas que también pueden ser valiosas. ¿Por qué? Porque esta es la carrera más valiosa de todas. A veces, ¿verdad? Los deseos del momento, lo que el mundo nos ofrece, nos parece interesante, más valioso. Pensamos que nos va a dar más satisfacción y dejamos a un lado la carrera. Yo sé lo que es hacer eso, ¿verdad? A veces decís que es... Y entonces nos desviamos. Pablo dejó todo lo que en otra época era importante para él, lo que el mundo valoraba en su época, para correr la buena carrera con toda su atención. Sigamos su ejemplo. Hagamos a un lado cualquier cosa que nos distraiga y enfoquémonos en la carrera. Pablo dice que él sigue avanzando hacia la meta porque quiere ganar el premio que Dios nos ofrece. Hay un premio que nos está esperando. Recordemos quién nos está llamando. Lo maravilloso que es estar en su presencia, lo poquito que podemos experimentar aquí en esta vida y que algún día vamos a poder estar ahí en plena presencia de Dios. Nuestra meta debe ser esa, conocer a Jesús cada vez más íntimamente para llegar a ser semejantes a Él. Hebreos 12, 2a. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así, que eso es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos cuál es la carrera. Pongamos nuestros ojos en Jesús. No volvamos a ver hacia atrás. Quitemos cualquier cosa que nos estorbe y corramos bien hasta el final. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, tú sabes que por más claro que tengamos la idea de que esta es la carrera,
que la meta maravillosa es donde tú estás, que ahí es donde queremos ir. Igual luchamos con esta vida, nos distraemos, somos tentados, volvemos a ver para atrás, toda clase de cosas nos hacen difícil correr. Pero para eso enviaste a tu Espíritu a vivir en nosotros, para darnos poder que no tenemos, para darnos el dominio propio que nos hace falta. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de los que hemos escuchado y estamos viendo este mensaje, que si has tocado nuestro corazón, Señor, que lo abramos, te pidamos y que te roguemos que tu Espíritu nos ayude a correr bien para mantener nuestros ojos puestos en ti, Señor, porque queremos correr bien esta carrera. Queremos llegar y recibir el premio que tú tienes y poder tener el placer, el privilegio de estar en tu presencia por toda la eternidad. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.